a través de la obra hecha en la cruz del Calvario, todos los beneficios presentes y eternos que hemos recibido por esa obra gloriosa de redención. Por eso, Señor, te agradecemos y porque nos has dejado tu bendita palabra, porque así tú nos hablas en este tiempo, no nos hablas con voz audible, pero sí con tu bendita palabra. Y gracias, Padre, porque nos has dejado al Espíritu Santo, porque así no estamos huérfanos, y porque el Espíritu Santo nos hace entender el mensaje divino a través de tu bendita palabra. Y así, Señor, no estamos en ignorancia, y una vez más en esta hora, seguramente, Señor, nos sacarás también de algún desconocimiento, alguna ignorancia todavía en nuestros corazones, para que no seamos arrastrados por esta ola de mundanalidad, de apostasía que caracteriza este tiempo que estamos viviendo, sino que podamos permanecer firmes, ninguno de los jóvenes se malogre en su vida espiritual y las iglesias podamos tener siervos fieles que puedan seguir, Señor, transmitiendo tu bendita palabra hasta el día que tú nos vengas a buscar, que sabemos que es cercano, Señor, este momento glorioso. Bendícenos ahora, Señor, danos tu palabra. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el pasaje que nosotros teníamos o tenemos para este momento es el de Segunda de Timoteo, el capítulo 3. Yo voy a leer unos versículos, que es el tema central que vamos a abordar. Segunda de Timoteo 3 dice esto: también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Bueno, el pasaje lo corto aquí, pero es una unidad. Este capítulo se lo tenemos que tratar en forma completa. Pero yo creo que, considerando también lo que escuchamos esta mañana, que fuimos exhortados a despertar. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y a mí la verdad que me llamó la atención lo que nos decía nuestro hermano, el pastor Marco, esto, que nosotros estamos todo el tiempo tratando con muertos. Uno lo sabe, pero expresado de esa manera, la verdad que nos hace reaccionar, porque hay algunas personas que nosotros las tenemos tal vez como amigos nuestros, y resulta que yo tengo que considerarlo un muerto, y eso provoca dos cosas: primero, una impresión, y segundo, tiene que provocar una compasión, porque en realidad es también responsabilidad de cada uno de nosotros y de la iglesia, que llevamos en nosotros la vida del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Compartir esa vida, no ser egoístas. Muchas veces decimos, bueno, ya tengo a Cristo, y nos despreocupamos de todo, incluso de la evangelización. Pero eso es ser muy egoísta, como decir, yo ya arreglé mis cosas, los demás diríamos que se arreglen. Pero llevamos la vida que Dios nos dio, y esa la tenemos que compartir. Y en algunos casos nos vamos a encontrar que somos rechazados, cuando nosotros damos el Evangelio, le hablamos a uno de estos muertos, llamados muertos, somos rechazados. Pablo a Timoteo, vamos a ver varios textos del apóstol Pablo dirigidos a Timoteo, que Timoteo
era también, y fue un pastor también, pero él lo aconsejaba como apóstol a un consiervo, advirtiéndolo de todas las cosas que él tenía que tener en cuenta para pastorear, para manifestarse también en la iglesia y cuidar de las almas que el Señor también le daba para pastorear. Entonces hay un montón de recomendaciones importantísimas del apóstol a un pastor. Y entre las cosas que le dice en el capítulo 4, porque estamos ahí cerquita, el versículo 2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A tiempo y fuera de tiempo. Es decir, en todo momento. Y siendo rechazados y tal vez en algún sentido siendo aceptados. Tenemos que predicar la palabra, porque lo que nosotros tenemos es la vida. Los que tenemos a Cristo tenemos la vida. No nos podemos quedar con eso para nosotros solos. Es muy egoísta y estamos pecando por egoísmo delante del Señor, que a su vez nos hizo un mandato expreso de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que estamos faltando si nosotros nos quedamos callados. Pero antes de ir a este pasaje, yo quiero leer Proverbios, un versículo de Proverbios. A ver, el que lo encuentra me lo lee. Proverbios 20, 29. Este texto es conocido, ¿verdad? ¿Lo han leído ya? Dice, la gloria de los jóvenes es la fortaleza. Uno diría, a ver, ¿en qué se destaca una persona? Se destaca en tal cualidad. Y a veces mencionamos, algunos de nosotros decimos, este sabe hacer muy bien tal cosa. Podemos destacar las virtudes aún humanas que cada uno de nosotros tenemos, capacidades. Pero acá hay algo que dice la palabra de Dios, y esto no lo digo yo, porque nosotros podemos destacar virtudes que a nosotros no son importantes, pero son bajo una visión humana y a veces simplemente de cuestiones humanas. Pero esto lo dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la virtud de ustedes, de los jóvenes? No todos somos tan jóvenes, pero digo ustedes, porque la mayoría son jóvenes. ¿Cuál es la virtud? La fortaleza. Son fuertes. Entonces, muchas veces pasa esto y decimos, hay que hacer tal cosa. Y yo ya a esta altura, cuando más le digo a mis hijos, me ayudás porque necesito la fuerza de la juventud. Entonces, la gloria, lo que se destaca, es la fortaleza en la juventud. Y eso es muy importante. Y especialmente para la iglesia. Y yo lo digo desde el lado de que me toca ser pastor en este tiempo. Yo les digo a los jóvenes, realmente los necesitamos. Los mayores los necesitamos a ustedes. Porque nosotros decimos, me tenés que ayudar. Entonces, y yo sé que dice la palabra que la gloria que tienen ustedes es que son fuertes, que tienen fortaleza. Pero vamos a contrastar este versículo con algo que tal vez ustedes están pensando en la epístola primera de San Juan, el capítulo 2, la página 268 del Nuevo Testamento. Dice el versículo 13, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros mancebos porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes, porque la gloria de ustedes es la fortaleza. Pero bueno, a ver, este versículo me está diciendo cuál es la fortaleza que destacaba el apóstol también, Juan. ¿Cuál era la fortaleza? ¿Cuál era la fortaleza? Que habían vencido al maligno. Miren que esto es fuerza, hay que tener fuerza. Hay que tener realmente poder para vencer al maligno. Sin embargo, eso
Juan les reconocía a los jóvenes. Entonces, ahora vamos a juntar lo que dice Proverbios. La gloria que tienen ustedes es la fortaleza, pero una fortaleza puesta a los pies del Señor para manifestar la fortaleza del Señor, que debe ser la gloria de ustedes, pero para vencer al maligno, para poder resistir al diablo, que en este tiempo no solamente los quiere destruir a ustedes, sino que quiere destruir el testimonio de la iglesia. Entonces, tómense de estos versículos. Y no me quedo solo con el versículo 13, porque leamos el 14. Porque el 14 dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, cosa que no lo decía el versículo anterior. Yo dije que eran fuertes porque habían vencido al maligno, pero acá dice, porque sois fuertes, y tampoco pasa directamente a decir, habéis vencido al maligno, sino que dice, y la palabra de Dios mora en vosotros. La verdad que esto define cuál es la fortaleza que la iglesia necesita de los jóvenes. Necesita que no sean débiles. Primero, que se despierten, como escuchamos hoy a la mañana, porque dormidos no pueden hacer nada, ¿verdad? No pueden ver la realidad, como se decía. Primero, que se despierten. Ese es un llamado del Señor. Y eso puede ser una experiencia de este campamento. Que se den cuenta que han estado dormidos y hoy le dicen, Señor, ahora voy a abrir mis ojos, para hacer lo que tú me digas. Pero ahora quiero que ustedes sepan que la expectativa, la ilusión, el deseo de las iglesias es que ustedes manifiesten la gloria que les caracteriza, pero una gloria que está basada en la palabra de Dios, en la obediencia de la palabra de Dios, con la cual ustedes, con esa herramienta poderosa que es la palabra de Dios, puedan vencer al maligno. Y si ustedes vencen al maligno, la iglesia recibe la bendición, que es la que estamos esperando. Está claro, ¿no? Lo que dice estos versículos. Entonces, tomando esto, y quiera el Señor que ustedes lo reciban, vamos a leer otro versículo que está en Tito. Vamos introduciéndonos lentamente al tema, pero en el Tito, el capítulo 2 y el versículo 6, otro que me lo lea. Bueno, ¿qué les parece que es ser comedido? Prudente, muy bien. Prudente, ¿qué más? Esto, vieron que por ahí en la juventud, no siempre, esta es una característica espontánea en la juventud, la prudencia. Más vale es, claro, pero muchas veces el impulso juvenil no mide, pero saber hasta dónde podemos llegar, como decía Juani, ¿no? ¿Cierto? Entonces, uno que es comedido es alguien que es prudente. ¿Qué más podríamos decir? Sí, dispuesto, que es moderado, que es discreto, que es templado, que, no sé, es prudente, ya dijimos. Pareciera que esto no siempre es una característica de la juventud. Moderado, es apresurado, impulsivo, atropellado, no piensa nada, quiero hacer lo que siente mi corazón, pero dice, exhorta a los jóvenes a que sean comedidos. Entonces ahí es donde tenemos que vencer al maligno. Ahí nos damos cuenta que necesitamos, la iglesia necesita jóvenes comedidos, prudentes, moderados, discretos, dispuestos. Miren qué lindo todo eso. Cuando vemos un joven en esas condiciones, ¿no nos produce alegría en la iglesia? Eso es lo que, y entonces, pero lo que dice el texto dice a Tito, el apóstol Pablo dice exhorta. ¿Y saben lo que es exhortar?
¿Cómo podríamos definir exhortar? Claro, exactamente. Porque a veces decimos que exhortar es, a mí me pegaron un reto tremendo, me exhortaron, ¿no? Entonces, a veces interpretamos la exhortación con un reto, ¿no? Pero en realidad, la palabra exhortación viene de la palabra paracleto, que es aplicada al Espíritu Santo. Que Él es el paracleto divino, que es el consolador. ¿Qué significa eso? Paracleto, consolador. Y esta palabra viene de paracleto, es decir, paraclesis, que significa alguien que se pone muy cerca mío para instar, para alentar, para dar gozo, para consolar, lejísimos de lo que nos tenemos como impresión de lo que es exhortar, y me parece que es todo lo contrario, pegar un reto y dejar a alguien malherido e irse. Eso no es una exhortación, ese seguramente es un ataque, pero no una exhortación. Y eso, ¿qué le está diciendo Tito? Acércate a los jóvenes, y ponételos al lado y alentalos, instales. Es decir, instales significa marcarles el camino, y pedirle, instarle es pedirle, solicitarle, por favor, diríamos, ponete al lado, consolalo, dale gozo, dale el gozo realmente de ver la experiencia a la cual lo está llamando el Señor, que el Señor lo necesita. Entonces, eso es lo que yo siento que nosotros estamos haciendo con estos campamentos. No queremos enseñar por enseñar doctrina, es decir, traer un tema nuevo, ustedes digan qué lindo todo lo que se dijo. Al menos siento en mi corazón el deseo de exhortarles lo que se dijo hoy a la mañana, lo que se dice ahora, es decir, ponernos al lado de ustedes. Porque eso lo hace el Espíritu Santo conmigo. Yo no es que voy a hacer algo carismático, decir, ay, qué lindo es un pastor que se pone al lado, como si fuese un gran triunfo. Es nuestro deber ponernos al lado de las necesidades que tienen ustedes, de los problemas que tienen ustedes para vencer al maligno. Darles la palabra para que ustedes usen la fuerza que les caracteriza, que es la gloria que Dios les ha dado para vencer al maligno. Y ser jóvenes comedidos, modestos, dispuestos, serviciales. Bueno, ese es el deseo que realmente hay en nuestros corazones. Quiero que ustedes lo vean realmente de esa manera, porque nosotros nos tenemos que poner al lado de ustedes. Tal vez la palabra más utilizada es la palabra pastor, ¿no es cierto? Pero ustedes saben que en la Escritura hay 3 términos relacionados con el mismo ministerio. Una es la palabra pastor, que habla más de la guía, como un pastor de ovejas, y la conducción, la guía del rebaño. Pero después está la palabra anciano, que está describiendo no la edad cronológica, la edad física de la persona, sino está haciendo referencia a la experiencia con la palabra de Dios, con la vida cristiana, que un pastor tiene que tener sus propias experiencias para poder pastorear. No es solo predicar, no es solo guiar con la palabra, sino es ser anciano. Y para ser anciano hay que tener experiencia, y no es solo que corran los años. Porque algunos, como decía Marco, bueno, Haroldo tiene más años en el pastorado, Manu, está bien, pero en la medida que Marco tenga sus experiencias con el Señor como siervo de Dios, entonces él tiene las características de anciano. Por ahí no sos tan mayor, pero no te tenés que ofender que te digan anciano. Si realmente el pastor va teniendo las experiencias que después va a enseñar. Porque no es una opción de los pastores tampoco hacer eso. Es decir, tener la experiencia para poder enseñar. Es el deber que nosotros tenemos. Es nuestro deber. ¿Y por qué es nuestro deber? Porque lo dice la palabra de Dios, en Primera de Pedro, si vemos ese versículo, que el apóstol Pedro escribe
particularmente a sus consiervos. A mí siempre me llama 1 Pedro 5 la atención, cómo Pedro se dirige a los pastores, porque él podría decir, bueno, a ver, yo me refiero a los pastores y escúchenme porque yo soy apóstol. Ustedes son pastores. Podía tranquilamente decir eso porque esto es una autoridad que Dios le dio. No estaba diciendo nada fuera, pero no, dice, ruego, versículo 5, a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Y él se gozaba en llamarse anciano. Le gustaba decirse anciano, y en este caso más que pastor. Y apóstol, porque podría decirse yo apóstol. Yo anciano como ustedes, es decir, siervos de Dios que experimentamos lo que predicamos, que tenemos las cualidades bíblicas para el pastorado porque obedecemos nosotros la palabra de Dios. Yo anciano, como ustedes, y testigo de las aflicciones de Cristo y demás. Pero después dice, apacentad la grey de Dios. Dice el versículo 3, no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. ¿Y qué significa dechado? Un ejemplo o un modelo a seguir. Así que, ¿cómo van a pastorear? Ustedes tienen que hacer esto, esto y esto. Porque dice la palabra que ustedes tienen que hacer esto. No, sí, hay que enseñar. Pero también hay que ejemplificar. Es decir, hay que mostrar en la vida esa palabra que predicamos. Porque nosotros pastoreamos a través de el ejemplo. Así que yo si no puedo manifestar lo que predico, me tengo que callar la boca. Si yo me paro acá, ¿no es cierto?, a decir cosas que yo no las he experimentado previamente, me tengo que callar la boca. Y no significa que yo estoy perfecto, que yo he experimentado todo, por eso me paro acá. Tampoco es eso. Tengo mis luchas, igual que ustedes. Pero yo sé que necesito para seguir en este ministerio fielmente, tengo que ser de ejemplo a ustedes y a todos. Es la manera en que yo tengo que pastorear. Entonces no me puedo tener concesiones y tener algunas cuestiones ni en mi familia, ni en mi vida, ni en mi relación con el mundo, ni lo que hago en la iglesia. No me puedo dar concesiones. Entonces uno dice, bueno, el pastor es pastor, así que no puede hacer esto, aquello y lo otro. Sí, es cierto, los pastores no podemos hacer esto, aquello y lo otro, pero lo hacemos como dechado. ¿Para qué? ¿Para que nos miren en una vidriera a ver qué tal son? ¿O para hacer lo mismo? Porque es, como decía Florencia, un ejemplo a seguir. No es solo para exhibirnos en las buenas conductas cristianas, es un ejemplo a seguir. Entonces, y toda esta introducción, miren, porque el enemigo es muy astuto, y entonces nosotros tenemos también que estar atentos a esto. Toda esta introducción es para decirle, lo que vamos a definir ahora como los tiempos peligrosos, en un pasaje que es muy fuerte en todo lo que dice, primero me lo predico para mí. Primero me lo predico para mí. Porque yo soy el primero que lo tengo que mostrar como dechado. Segundo, lo digo para toda la iglesia, de todos los hermanos que tienen a Cristo en su corazón, ya son la iglesia de Jesucristo. Y tercero, también para los jóvenes que ya son iglesia de Cristo, porque lo tienen ya en sus corazones, para que entonces tomen esta exhortación. Pero la primera es para mí. Yo me tengo que hablar a mí mismo. Esta palabra me tiene que llegar a mí. Y por eso que me puedo poner al lado, para poder exhortar. Si no, perdería toda autoridad para hacerlo. Así que bueno, lo que tenemos entonces, y aclarado esto para que ustedes entiendan que esto es primeramente para nosotros, yo lo que voy a mencionar ahora es de este pasaje en relación con 2 de Timoteo 3, cuando habla de estos tiempos peligrosos en primer lugar, antes de ir a las características.
volviendo a 2 Timoteo capítulo 3, dice, en esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y yo me preguntaría, ¿cuáles son estos postreros días? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuáles son los postreros días? Ahora. ¿Desde cuándo? Desde hace un rato. ¿Desde Cristo? Ajá, bueno. ¿Qué dice mi hermano? Los últimos días, pero ¿cuáles serán los últimos? Antes que venga el Señor. Bueno, hay distintos pensamientos, pero vamos, sin perder Timoteo, porque vamos a quedarnos con ese pasaje un poco, en los Hechos, cuando, en el capítulo 2 de los Hechos, cuando desciende el Espíritu Santo, esto es, Jesucristo ya había muerto y resucitado, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí pasaron 40 días, el Señor se manifestó, resucitado a sus discípulos, y les dijo que esperen la promesa del Padre. Descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, esa fiesta de Pentecostés, que era 50 días desde la Pascua, capítulo 2, se cumplieron esos días, descendió el Espíritu Santo y ahí se puso de pie Pedro a predicar. El Señor lo levantó para dar un sermón profundo, porque dice que quedaron compungidos en el corazón y diciendo, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Sé que fue una palabra que conmovedora realmente, ¿no? Espiritualmente hablando, tocó los corazones. Y él les pudo decir qué es lo que había que hacer. Qué lindo, ¿no? Que esas palabras así nos lleguen a nosotros y podamos decir, bueno, yo entiendo, a ver, lo que dijimos hoy, ¿no? Que el Señor necesita jóvenes comedidos, y que tenemos que ver, ¿qué tengo que hacer? Qué bueno sería que expresemos esto y que ya lo digamos y que haya jóvenes ya dispuestos a tener esa victoria. Pero bueno, cuando Pedro empezó el discurso, la predicación, dice el versículo 16, porque muchos de los que estaban ahí pensaban que estos estaban borrachos, porque estaban hablando en los distintos idiomas de todos los que estaban ahí reunidos. Entonces Pedro dice, versículo 15, no, estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, etcétera, etcétera. Entonces, por guía del Espíritu Santo, él trajo a la consideración la profecía de Joel. ¿Y qué dijo? Bueno, lo que está pasando acá es lo que dijo Joel. Y lo que dijo Joel, ¿qué dijo? Será en los postreros días, dice el Señor. Entonces, si él dice que son los postreros días, estaba haciendo referencia al Pentecostés. Así que yo también por ahí pienso, y ya estamos en los postreros días, porque decimos, la situación está de una manera, el mundo está de una manera que digo, estamos en los últimos días. Sí, pero ¿desde cuándo? No, desde el Pentecostés. Porque fíjense también que en Primera de Juan, capítulo 2, y versículo 18, dice ahí, hijitos, ¿qué dice? Ya es el último tiempo. Y como vosotros habéis oído que el anticristo debe venir, bueno, ya han empezado a aparecer esas manifestaciones. ¿Cuándo lo dijo Juan? En el siglo I, cuando escribió esta epístola. ¿Qué dijo? Ya es el último tiempo. Entonces, si nosotros, yo les pregunté a ustedes, pero si le preguntamos a los apóstoles, Pedro y Juan nos diría, es ahora. ¿Cuándo? Allá, en Pentecostés y en el siglo I. Y la verdad que eso es la realidad. Es decir, el último tiempo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, por otra parte lo tenemos a Pablo también en ese tiempo diciendo, esto también sepa que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es decir, ahora.
le está diciendo a Timoteo. Ahora están los tiempos peligrosos. Así que esto que nosotros vemos como tiempos peligrosos en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, es algo que ya viene actuando de hace siglos. Hace siglos. Así que, obviamente, que se refiere a nuestros tiempos, pero no una fracción de tiempo actual, sino que esto ya viene así. Esto es un problema que ya, este peligro viene desde que nació la iglesia. Miren ustedes, desde que nació la iglesia. Y entonces, si nosotros leemos acá mismo en el capítulo 3 de 2 de Timoteo y el versículo 13, dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, esto me está diciendo que la cosa iba a seguir creciendo. Ahora sí, podemos decir, esto ha crecido, pero el peligro ya lo tenían los apóstoles, aclarado. Pero esto creció, así que es cierto que esto, obviamente que es un peligro para el día de hoy. Queda clarito, es un peligro para el día de hoy porque ya viene desde el comienzo de la iglesia. Ahora bien, ¿cuál es el peligro? Porque ya sabemos cuál es el tiempo peligroso, cuáles son los últimos días. Pero ¿cuál es el peligro? Nosotros, si yo les preguntara sin mirar este pasaje, les preguntaría a ustedes, ¿cuál es el peligro que tenemos nosotros los cristianos en este tiempo? ¿Qué les parece? ¿Qué dirían ustedes? El mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y eso es una exhortación porque ahí hay un peligro, ya lo sabemos. Bien. Ajá. El peligro de descuidar la palabra, decís vos. La carne. Otro peligro porque ese lo tenemos adentro. Y diríamos que es la plataforma que utiliza Satanás para aterrizar con su ataque diabólico en nuestra carne, que es una agencia de Satanás. Y la tenemos adentro nuestro. Así que miren qué problema que tenemos. Y es un peligro tremendo. El peligro la tenemos nosotros mismos. Es cierto. No solamente externamente. Bien. ¿Se les ocurre otra cosa? Hay otras cosas que han surgido ahora. Yo, por ejemplo, si nos ponemos a hilar fino, yo no sé si ustedes escucharon lo que es la Agenda Globalista 2030, ¿sí? Porque esto ya es moneda corriente, ¿sí? Que esto surgió, creo que en septiembre del 2015, Una agenda programada a 30 años, es decir, que es diríamos como una intención global que fue pronunciada por 193 países, pactaron esta agenda para llegar al 2030 con un desarrollo sostenible, desde lo productivo como también desde lo social. O sea, es como decir, vamos a diseñar un mundo para el 2030. Y todas estas naciones, 193 naciones, están mirando eso. ¿Y quién les puso esa visión? ¿Qué les parece? Satanás. Satanás le puso la visión de un mundo para el 2030 para llegar con logros, es decir, con triunfos en una sociedad más equitativa, más igualitaria, más amigable, más pacificada. Esa es la pretensión que tienen las naciones con esta agenda. Hay toda una lista, ¿no es cierto?, de puntos que se están trabajando, todas las naciones trabajando para llegar al 2030. Yo les menciono 2 o 3. Igualdad de género, y ahí ya nos estamos dando cuenta lo que nosotros estamos escuchando por todos lados y todo lo que está trabajando en la sociedad. Esto no es que salió de la nada, es una agenda desde el 2015.
llegar al 2030 con igualdad de género, con una reducción de desigualdades, sociedades pacíficas, educación inclusiva, por mencionar algunas cosas. Así que yo también diría, esto es el peligro de este tiempo. Y ojo, jóvenes especialmente, que ustedes están escuchando ahora, machacando sobre la cabecita de cada uno de ustedes todos estos temas, que uno dice, no, yo sé que esto está mal, porque la palabra dice, sí, está mal, pero esto es un pájaro carpintero, en la cabeza de cada uno de nosotros, que al menos el logro que consigue Satanás es que ya para nosotros lo naturalicemos, ¿sí? Ya no nos escandalicemos, ya está bien, es así. No que lo compartimos, pero no tenemos que naturalizarlo. Esto es totalmente diabólico, está lejos de la voluntad de Dios, contradice la voluntad de Dios, ataca la voluntad de Dios y va hacia, digamos, en una intención de, y la palabra es fuerte, pero degenerada, para degenerar el género humano, para ir hacia atrás y negar todo lo que Dios estableció, empezando por el hombre y mujer. Así que eso es algo que nos está machacando. Entonces, yo diría, qué peligro en el cual estamos nosotros. No, el apóstol Pablo no dice eso. Claro, no podía mencionar la agenda del 2030, pero no está hablando de eso. La naturaleza del peligro que menciona Satanás es, habrá hombres. O sea, la naturaleza del peligro que Dios define son hombres. Características de hombres, y cuando dice hombres está haciendo referencia a hombre y mujer, ¿sí? Así que esa es la naturaleza del peligro, una característica de hombres. Entonces ahora vamos al pasaje, porque es tremendo lo que está advirtiendo como peligro el apóstol. Dice, habrá hombres, primero, amadores de sí mismos. Esto que nosotros decimos amadores de sí mismos, tal vez hemos escuchado más de una vez, ese trastorno de la personalidad, como se define como trastorno de la personalidad, que es el narcisismo, que significa mirarse a uno mismo, ¿no es cierto?, y amarse. Y uno dice, me miro al espejo y decir, qué lindo que soy. Yo no lo hago, nunca lo hice, no tuve la suerte de poder hacerlo. Pero es eso, es mirarnos a nosotros mismos, porque el término nace en la mitología, de un príncipe o un joven que se miró en el agua y se quedó mirándose. Y entonces de ahí viene el narcisismo como definición de una deformación de la personalidad, que uno se admira a sí mismo. Pero el mundo nos está diciendo, te tenés que querer, te tenés que valorar. No, vos tenés que ir a un curso de autoestima, ¿o no? Sí, eso el mundo lo está, no es una cosa que nos escandaliza, así como vamos a querernos a nosotros. No, eso es lo que está proponiendo el mundo. Y entonces, el problema es de naturaleza humana. Habrá hombres y mujeres, digamos, amadores de sí mismos. Y yo le puedo decir que este es un problema que nosotros también lo tenemos que tener en cuenta. Y viene a la reunión de la mañana. ¿Se despertaron los jóvenes? ¿Se dieron cuenta que hay que despertarse? Bueno, ahora que están despiertos, vean el peligro. Vean el peligro. Y el peligro de este tiempo que ya viene actuando, pero cada vez se va incrementando, es que habrá hombres amadores de sí mismos. Y esto yo diría que es la puerta. El amarse a sí mismo es la puerta para una catarata descendente en las manifestaciones de una persona o del género humano. Es una catarata que va... Empezamos por esa puerta de amarnos a nosotros mismos y empezamos para abajo. Esto, miren, si lo vemos rápidamente en Romanos, el capítulo 1,
en Romanos capítulo 1, dice, el versículo 21, dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Es decir, no haber glorificado a Dios implica el considerarnos a nosotros mismos. Implica ese amor a nosotros mismos. Porque esto es, no podemos buscar todos los pasajes, pero seguramente la mayoría de ustedes lo conocen, ¿qué es lo que le pasó a Satanás? Y miren desde dónde viene el problema. De amarse a sí mismo. ¿Dónde? Allá en la presencia de Dios. Cuando este gran arcángel cubridor, como dice la palabra, creyó que él era tan hermoso que Dios lo había hecho hermoso. Pero creyó que él podía ocupar el lugar de Dios. Miren, ¿a qué llevó este pensamiento? ¿Cómo empezó el tema? Empezó mirándose a sí mismo, amándose a sí mismo. Y avanzó en esta, de amarse a sí mismo, en anidar, ¿no?, este pensamiento de poder ser como Dios. Y ahí viene el descenso de Satanás. Usted sabe dónde termina Satanás. ¿Dónde termina? En el lago de fuego ardiendo, ¿sí? Ahí va a terminar, en ese descenso de Satanás. Pero a su vez hizo una gran contratación, dice la palabra también. ¿Qué significa la contratación? Que sedujo a muchos ángeles en ese mirarse a sí mismo, en ese amarse, y fueron todos arrojados de la presencia de Dios. Con lo cual, hoy tenemos al diablo y a los demonios que están trabajando en este tiempo para promover lo mismo. ¿Y cómo empezó? Empezó con Adán y Eva. ¿Por qué? Porque ellos se empezaron a considerar. ¿Qué les propuso Satanás? ¿Seréis como dioses? Se empezaron a mirar al espejo y decir, ¿como dioses? ¿Nosotros? Y ahí empezó nuestro descenso. Así que miren desde dónde viene el amarnos a nosotros mismos. Miren de dónde viene. Yo diría desde Adán y Eva, pero yo me iría al tercer cielo, a la morada de Dios, de dónde empezó el problema. Pero en Romanos dice esto, dice, porque no haber conocido a Dios, no haberle glorificado a Dios, sino haberse mirado, diríamos, a sí mismo, su pensamiento, su corazón fue entenebrecido. Ahí empieza. Cuando el corazón se entenebrece, después dice, diciendo ser sabios, se hicieron fatuos, trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, etcétera, etcétera. Y pasa por esto, dice el versículo 25, mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Criador. Versículo 26, se entregaron a efectos vergonzosos, y aquí, aún con sus propios cuerpos, las mujeres mudaron el natural uso, en el uso en contra de la naturaleza. Lo mismo los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su concupiscencia. Esto es tremendo, pero es la palabra de Dios y es lo que estamos viendo. Ese es el descenso que se produce cuando el hombre anida en su corazón el amor propio, el amor a sí mismo. Bueno, nos vamos a Timoteo. Porque ahí, justamente, eso es lo que apunta el apóstol. ¿Ven? Yo diría que el problema de la Agenda 2030 es una pequeña partícula del problema profundo que Dios nos tiene que mostrar. Cuando nos abrimos los ojos decimos ¿cuál es el problema? Sí, eso es un problema tremendo, pero el problema que tenemos que ver nosotros es que va a haber hombres amadores de sí mismos, diríamos narcisistas, con un aire irrazonable de superioridad, que buscan la atención y que las personas los admiren. Cuidado, porque esto
uno dice, no, bueno, pero yo voy a mencionar las características, pero vayan pensando. Y yo pienso en los pastores, y yo pienso en los hermanos de la iglesia, y yo pienso en los jóvenes. Primero en mí, porque esto, si pasara esto en mí, imagínense lo que sería la iglesia. Pero no me puedo excluir, yo tengo que mirarme, mírense ustedes, miren las características, esto de sentirnos superiores, esto de buscar la atención, que nos admiren, que nos reconozcan. Y a veces decimos, momentito, no me falte ese respeto porque yo, ese aire de superioridad. Avaros, esto es amantes del dinero, la codicia, esto es algo que lo vemos hoy en muchas iglesias, no de las iglesias que nosotros estamos en relación, en comunión, sino de iglesias que han perdido el camino de la fe, y estos superhombres llamados líderes, porque es una palabra que nosotros no la usamos, porque acá si decimos líderes ya le estamos sacando el lugar al Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Pero en esta iglesia no les importa desconocerle la superioridad de la cabeza que es Jesucristo, y se le atribuyen a sí mismos, yo soy líder. Nuestros hermanos que vienen de la denominación nos han informado muchas de estas cosas que nosotros no conocíamos. El otro día estamos hablando, dice, hay unos creyentes que dicen, estamos bajo la cobertura de el líder tal, del pastor tal. Bajo una cobertura, una campana de qué, de bendición y no sé qué, de un hombre, Entonces esto es ese amor, ¿no es cierto?, de sí mismo, esa avaricia, que eso lo lleva aún a la parte económica, de despojar a las almas de sus bienes. Cosa que uno diría, pero qué disparate. Bueno, ese es el peligro, porque se va en un descenso. Dice vanagloriosos. Vanaglorioso sería alguien que le encanta proclamar sus propios logros, que busca la gloria, perdónenme la palabra, pero alguien que es un fanfarrón. Con esa palabra queda definido. Vanaglorioso. Y que habla y entonces fanfarronea. ¿No es cierto? Y dice cosas como pareciendo ustedes no son nada y yo soy el más. ¿Sí? Y que a veces crea en los propios hermanos una cierta sujeción a la gloria y superioridad de ese personaje, ¿sí? Así que, cuidado, porque esto es lo que está diciendo como peligro. Después dice soberbios, que tiene una perspectiva inflada de su propio yo. Detractores, o también podemos decir blasfemos, es decir, que cuando hablan, maltratan a Dios. Solapadamente maltratan a Dios, porque no les importa lo que dicen, en estas detracciones. No les importa lo que dicen, que Dios los esté escuchando. No les inmuta. Y por lo tanto, maltratan a sus semejantes. Maltratan a los hermanos. No les importa si están maltratando a un hermano, si lo están dejando por el piso, porque es la detracción. Desobedientes a los padres, es decir, la rebeldía, un espíritu rebelde. Ingratos, es decir, que tienen un ingrato que tiene un derecho a tener lo que tiene, es decir, lo que tengo el derecho de tenerlo, y demandar lo que no tiene. Entonces, hay ingratitud en este sentido, todo por el contrario. Más que gratitud, hay derechos. Lo que tengo está bien, me lo merezco, es lo que yo... Y lo que no tengo, me lo tienen que dar, en otras palabras, me tienen que reconocer. Sin santidad o impíos, no muestran reverencia a las cosas santas. Sin afecto natural, son incapaces de empatizar con el que sufre. ¿Sí? Insensibilidad al que está sufriendo, por
mantenerse, por establecerse, no le importa si alguien está sufriendo. Desleales, implacables, incapaces de perdonar, calumniadores, destruyen la reputación ajena. Destemplados o intemperantes, no tienen dominio propio, esclavos de sus deseos y de sus apetitos, crueles, fieros, agresivos, abusadores, aborrecedores de lo bueno, desprecian la virtud por Dios dada, por Dios establecida. Traidores, no se puede contar con ellos, porque uno no se puede descuidar, porque son traidores. Arrebatados, son impetuosos, actúan precipitadamente, sobre todo para hacer lo malo. Hinchados o infatuados, nadie puede corregirlos, porque ellos creen que lo saben todo. Amadores de los deleites más que de Dios, encuentran placer en las cosas terrenas más que en el carácter y en la obra de Dios. Bueno, qué lista. Qué lista. Y uno diría, bueno, qué peligro esto con esta gente que tiene estas características. Pero ¿saben cuál es el peligro? Porque si esto existió desde el Edén, entonces, ¿de dónde nace que en los postreros días esto se transforma en un peligro? ¿Sí? No sé si me explico. Como ya vemos de dónde viene todo esto, ¿por qué el apóstol dice que este es un peligro? Pero el peligro es porque esto, desde que nació la iglesia, es algo que va a aparecer dentro de la iglesia. Es un problema que surge adentro. No estamos hablando de enemigos afuera, como los tuvo Israel, ¿sí? Sino que la advertencia ahora es que esto va a estar adentro. Y por eso que dice, termina Pablo esta lista diciendo, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y entonces la apariencia de piedad, ¿dónde se tiene? En la iglesia. Tiene una apariencia, ¿no es cierto?, de santidad, diríamos, de buen testimonio, de amor, pero por dentro está todo esto. Y dice el versículo 8, pero reprobados, o mejor dicho, habiendo negado la eficacia de ella, y pone el ejemplo acá en el versículo 8 de Janes y Jambres, que resistieron a Moisés. Estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe. Es decir, en definitiva, están reprobando la fe, pero están infiltrados dentro de la iglesia. Ese es el peligro que nosotros tenemos que considerar. Están dentro de la iglesia. Me acuerdo y me viene a la mente, ¿no es cierto?, la preocupación del apóstol Pablo cuando él ya sabía que iba a Jerusalén y que iba a terminar su ministerio como apóstol. Entonces manda a llamar a los ancianos de Éfeso, y ¿qué les dice? ¿Se acuerdan? Y la advertencia es la misma. Está en Hechos capítulo 20. Y dice el versículo 28, mirad por vosotros. Por eso que yo les decía, queridos, al principio de la meditación, yo me pongo adelante como pastor, el peligro lo tenemos nosotros, yo me predico a mí. Porque esto no es una cosa los inconversos son amadores de sí mismos, vanagloriosos, todo eso, ¿quién no lo sabe? Pero el peligro que está marcando la palabra en los postreros días, que eso iba a estar adentro con apariencia de piedad. Entonces, de ahí que tenemos que estar despiertos para darnos cuenta, para advertirnos. Porque Pablo le dice, diríamos en otras palabras, por favor, miren por ustedes, mírense a ustedes, considérense, y también miren al rebaño, miren a la iglesia, en el que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su sangre. Porque yo sé que después de mi partida,
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Y ese es el peligro, que el Señor nos abre los ojos para darnos cuenta. El peligro soy yo. Y yo me tengo que considerar a mí mismo. Porque en realidad yo tengo que dar cuenta, no solo por mí, sino tengo que dar cuenta por la iglesia. Porque un día, delante del Señor, yo voy a tener que decir, voy a tener que dar cuenta al Señor, ¿qué hice con la iglesia donde el Señor me puso? Así que si yo me dejo llevar por mi amor propio, me empiezo a amar a mí mismo y entro en esta catarata de abusos en el ministerio, ¿qué le voy a decir al Señor? Yo, en realidad, me da mucho temor esta palabra. No me da lo mismo, la tomo muy en serio para mí. Y yo sé que esto va a ser así. Por eso que a veces a los hermanos les digo, tolérenme si les digo algo. Porque yo tengo que dar cuenta al Señor. Cada uno dará cuenta razón de sí. Pero los pastores vamos a tener que dar cuenta por el rebaño. Pero por otro lado, no es solo porque yo voy a tener que dar cuenta al Señor, sino porque yo tengo por la palabra de Dios como peligro vigilar, mirar como el obispo que examina el estado de las ovejas de la iglesia para que no aparezca esto. Y esa es nuestra vigilancia y esto es nuestra preocupación. Entonces, y que van a surgir de dentro hombres, dice, lo mismo, decimos hombres o mujeres, con estas características que se van a arrastrar discípulos tras sí. Y esto uno dice, bueno, surge un pastor, ¿no es cierto?, que de pronto se empieza a endiosar, se transforma como en un papa y utiliza la plataforma de la iglesia para establecer su autoridad. Sí, quiere el Señor que eso no pase, pero no es solamente los pastores, por eso digo, pueden ser los hermanos que se endiosan a sí mismos y que empiezan a decir, bueno, ¿por qué tengo yo que hacerle caso al pastor lo que me dice? Si todos somos hijos de Dios, todos tenemos al Espíritu Santo, no tenemos por qué tener que sujetarnos a todo lo que nos dice. Como yo escuché un comentario en la propia iglesia. No estoy hablando de otra iglesia, nada, pero decir, bueno, yo le hago caso al pastor en cuestiones doctrinales. Se sale de eso y yo... Bueno, eso es alarmante. Otro que diga, y el pastor es una oveja más. Obvio. Yo soy una oveja del Señor Jesucristo igual que ustedes. Pero detrás de el pastor es una oveja más, subyace este problema. Entonces, de no considerar la autoridad que el Señor le ha dado al siervo de Dios, que por algo lo puso para sobrever, para vigilar y un día dar cuenta. No es una oveja más, en ese sentido, del ministerio concedido. Sí es una oveja, porque somos todos, tenemos un mismo pastor que es nuestro Señor. Pero es una oveja más, es ahí como ¿qué hay detrás de eso? Cuidado, ¿sí? Y algunos que dicen, bueno, yo sigo al Señor. Ese es un grito de autonomía. Es un grito de autonomía, es decir, yo me manejo solo. Y el Señor puso justamente a los obreros, a los pastores, llamados también obispos y ancianos, para actuar en la iglesia. Y para, advertido de este peligro, no permitir que alguien aparezca con este pensamiento que justamente decir yo me manejo solo es el amor propio. Es el amarse a sí mismo. Y decir yo tengo toda la capacidad para poder decidir lo que tengo que hacer. ¿Ven? No estamos lejos de eso. Entonces puede ser un hermano, puede ser un joven. Un joven dice yo no tengo por qué hacerle caso al pastor porque él tiene un problema, aquel, así que yo no le hago caso porque él tiene sus problemas y yo no es perfecto, así que un grito de autonomía de la juventud. Un joven puede decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con mi pastor, pero le pregunté al pastor de la iglesia tal y me dijo que esto es así que yo no le hago caso porque
hay otro pastor que me... gritos de autonomía. Estos son deseos de manejarnos solos, deseos de superioridad, de creernos que nosotros tenemos toda la capacidad. Y ahí empieza el descenso, después en nuestra vida espiritual. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, no quiero distraerlos, quédense ahí, porque ya vamos terminando, tendremos mucho para decir sobre este tema, pero hay un pasaje en el libro de Números que ustedes saben que el pueblo de Israel tuvo muchas experiencias muy convulsionadas, y que Dios tuvo que muchas veces castigarlos, pero cuando ellos salieron de Egipto y estaban por el desierto para entrar en la tierra prometida, más de una vez tentaron a Dios. Dice la Escritura que 10 veces me tentaron, ¿no? Eso dice la palabra. Bueno, yo tengo una acá, que es en Número capítulo 11, yo se la leo. Dice que el pueblo dio voces a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y soterróse el fuego. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que mandar fuego, por la actitud del pueblo. Y llamó a ese lugar Tavera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y acá aparece el versículo 4, que es clave. Dice, y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo, y volvieron y aún lloraron los hijos de Israel, y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comías en Egipto, de balde, de los cohombros, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos que comíamos en Egipto. Y ahora nuestra alma se seca, que nada, sino maná, es decir, nada, ven nuestros ojos. Y el maná era la provisión divina para sostenerlos a ellos en el desierto. ¿Y qué llegaron a decir? El maná no sirve para nada. Es lo que Dios le daba, pero no sirve para nada. Yo quiero la cebolla, los puerros. Miren cómo están comparando lo que Dios le estaba proveyendo. ¿Eso quién lo dijo? Lo dijo el pueblo de Israel. Pero ¿dónde empezó el problema? Porque dice el versículo 4 que el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo, unos sentimientos por dentro, y hicieron llorar al pueblo. O sea que hubo una influencia del vulgo sobre el pueblo para que el pueblo empiece a protestar, a llorar y a renegar del maná. ¿Quién era el vulgo? ¿Saben quién era el vulgo? El vulgo era, cuando salieron de Egipto, Dios sacó a Israel de Egipto, ¿sí? Y cuando salieron de Egipto, había también en Egipto otros esclavos que no eran judíos, eran de otras naciones, y que aprovecharon la salida y se infiltraron, y salieron juntos. ¿Eran del pueblo de Dios? No. ¿Amaban a Dios? No. ¿Conocían la ley de Dios? No la conocían. Pero se infiltraron en el pueblo. Eso era el vulgo. Gente que no conocía a Dios y que iban juntos. Entonces, miren lo que les voy a decir. Miren lo que les voy a decir. Porque en esto de que nosotros vemos el peligro de que en la iglesia empiece este germen a manifestarse de hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, con todo lo que eso implica posteriormente. Si entre nosotros hay algunos que no tienen a Jesucristo en el corazón, van con nosotros, caminando en la vida cristiana, son parte de la iglesia, van a los campamentos, van a las reuniones, pero no tienen a Cristo en el corazón. Y eso va a ser un problema para la iglesia. Y nadie les va a decir que se tienen que ir. Por el contrario. Por el contrario. Lo que le va a decir la iglesia es: acepta a Cristo en tu corazón. Porque la forma de poder defendernos contra este peligro que reina en este momento es tener a Cristo. Y aún teniendo a Cristo, tenemos que estar co-crucificados con Cristo. Porque es la cruz, realmente donde nosotros, a la cruz donde tenemos que ir, para que sea crucificada esta carne y nosotros seamos librados
de este peligro de los tiempos postreros en los cuales nosotros estamos, y lucharon todos nuestros hermanos a través de la historia de la Iglesia con este mismo problema. Y hubo tiempos en los que hubo caídas y derrotas. En esos tiempos de caída y derrota se levantaron testimonios de señorío de Cristo. En la historia de la Iglesia surgió el romanismo, la Iglesia romana, donde se levantaron a un hombre allá arriba en un trono de oro para ser el que manda en la Iglesia. Y se atrevieron a decir que el Papa es el Santo Padre, el Sumo Pontífice, que es Jesucristo, y el Vicario de Dios en la tierra, que es el Espíritu Santo. O sea que, bajo la doctrina católico-romana, el Papa es el Dios Trino. O sea, no solamente usurpó a Jesucristo como cabeza de la Iglesia, usurpó al Padre y al Espíritu Santo. Y si el Papa habló, fue para allá. Nosotros nos terminamos acostumbrando de ver el Papa con su sotana que va para allá. Mirá lo que dijo el Papa. ¿Sabe lo que es el Papa? Es un usurpador, pero de Dios, no solamente de Jesucristo. Y eso surgió en la historia de la humanidad por no velar, por no ver el peligro. Y terminó allá arriba. Y para el otro lado, para el otro extremo, nos vamos hacia lo que dice el Señor Jesucristo escribiendo a la iglesia de la Odisea, que va a haber una iglesia también en el último tiempo, y ese testimonio de la iglesia en la Odisea es una iglesia que es tibia. ¿Por qué es tibia? Y porque va por el medio. Es decir, porque va por el medio eligiendo lo que le conviene. No distingue, como hoy se decía, entre lo santo y lo profano, sino que elige amoldar las escrituras, aún la palabra de Dios, a los deseos de cada uno. Entonces es una iglesia tibia, que no es ni una cosa ni la otra, no es mundo, diríamos, y tampoco tiene un testimonio cristiano. Y dice la escritura, yo los vomitaré de mi boca. Le produce repulsa a Dios. Una iglesia donde realmente no se ha advertido del peligro y se ha dejado arrasar por la intención del diablo de establecer una iglesia totalmente ajena a lo que es la iglesia de Jesucristo. Y una iglesia que tiene el más alto concepto de sí. Miren cómo coincide con el peligro definido por el apóstol Pablo. Porque dice en la palabra sobre la Odisea, y dice, tú dices que eres rico. Soy rico, estoy enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa. ¿Ven? Ese aire de superioridad, fanfarrón, está definido en la Odisea. Entonces, es una iglesia que no va a discernir, no se va a dar cuenta del peligro que estamos advertidos. Y vuelvo a decir, el peligro puede ser desencadenado por el pastor, quiere el Señor nos libre a los siervos de Dios. Puede ser desencadenado por los hermanos y algunos que se lleven discípulos tras sí. Y puede ser también de parte de los jóvenes, que digan, bueno, yo quiero disfrutar mi juventud, yo necesito esto. Entonces, que hagan su vida, se amen a sí mismos, malamente, porque esto es carnal, pero entonces, en definitiva, no sean esos jóvenes comedidos que decíamos al principio, que la iglesia necesita para que la iglesia pueda tener la fortaleza de la juventud y podamos resistir frente al peligro y el ataque que Satanás está haciendo. Justamente la Odisea significa el derecho de las gentes. ¿Por qué? Porque en la iglesia finalmente se establece una especie de democracia, es decir, todos tienen derecho a decir lo que les parece. El pastor es una oveja más. Así que decidamos, está bien, decidamos qué queremos hacer. Y el pastor dice, bueno, la iglesia lo decidió. Eso también lo escuché yo una vez. Dice, pero ¿cómo la iglesia tomó esta decisión? La iglesia es soberana. La iglesia lo decidió. Entonces es una iglesia
que tiene el derecho de tomar las decisiones. Cayó en este peligro. ¿Lo vemos? Es tremendo. Por algo está definido así. Entonces, el apóstol, bueno, en la iglesia de la Odisea dice la palabra, y ahí terminamos, que el Señor Jesucristo está a la puerta y llama. ¿Por qué? En las otras cartas a las iglesias dice arrepiéntete, por ejemplo a Éfeso, para no perder el testimonio de iglesia, el candelero. No, pero a la Odisea le dice, estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere. Es decir, el Señor tiene la aspiración de rescatar a alguno. Una iglesia ya completamente rebelada contra Dios. Si nosotros nos descuidamos, terminamos en eso. Porque se levanta el pastor como la cabeza de la iglesia, el señorío, como pasó en el papado y en las denominaciones y muchas experiencias en la historia, o porque la iglesia establece un régimen democrático, donde dicen acá todos somos ovejas y el pastor también, y decidimos nosotros. Y terminamos siendo la Odisea. No queremos eso. No queremos. Primero no queremos que haya vulgo. Si alguno no tiene a Cristo, por favor, piense hoy mismo, esta noche, reciba al Señor Jesucristo, no siga caminando, porque no solamente va camino al infierno, y esto que decía el pastor hoy, yo también lo pensaba en este sentido, no es que cuando vamos al trabajo estamos con un muerto, cuando vamos a la universidad o a la escuela, no, vamos a la carpa con un muerto. Y eso es, realmente nosotros estamos para dar vida. Si entre ustedes, jóvenes, en la carpa se ponen a conversar y a hablar, y dicen, ¿vos cuándo recibiste al Señor? ¿No pueden ustedes ofrecer esa vida que han recibido y asegurarse entre ustedes? ¿O es solamente en una reunión donde la palabra me toque o venga un pastor? Si todos tenemos la vida, hablen entre ustedes. Entonces, examínense juntos la vida espiritual, que no haya vulgo, para que nadie se pierda y para que la iglesia no tenga un factor de angustia, de dolor, de queja, de molestia y finalmente una acción que termine provocando una división o que provocando que terminemos en la Odisea. Porque dentro hay algunos que no tienen a Cristo. Ese es el mensaje, es fuerte sin duda y es de mucha responsabilidad frente al Señor. Todos tenemos esta responsabilidad. El peligro es hoy, pero hace ya 2000 años que está este peligro. Pero la gravedad del peligro es que esto pasa dentro de la iglesia, no afuera. Y nosotros estamos advertidos. Y que esto no solamente puede ser que un pastor de pronto descarrile, diríamos, sino que puede ser un hermano o pueden ser ustedes. Porque todos tenemos ese germen que nos metió Satanás, que empezó en el tercer cielo, cuando él se empezó a amar a sí mismo. Lo tenemos todos. Y ese es el peligro que nosotros tenemos que estar advertidos y que tenemos que cuidar. Bueno, baste hasta aquí. Algo que la verdad que tendríamos que seguir hablando. Pablo finalmente a Timoteo lo aconsejó y le dijo palabras muy lindas en ese capítulo, porque lo animó a que él le dice, pero no, Timoteo, vos has comprendido mi doctrina, mi instrucción, mi intento, fe, largura de ánimo, caridad y paciencia. Vos entendiste la palabra que te prediqué y el carácter cristiano que te manifesté. ¿Entendiste lo que te enseñé de la doctrina? Y te enseñé la santidad de mi vida. Te di la instrucción bíblica de la palabra de Dios, pero te di el dechado. Así que, Timoteo, te van a venir persecuciones, aflicciones, que he sufrido yo también. De todas me libró el Señor, porque tengo a Cristo en mi corazón. Y dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, para que el hombre de Dios sea perfecto, instruido con la palabra de Dios.
preciosas palabras de ánimo. Por eso digo, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nos ponemos al lado de ustedes, no arriba, exhortándoles, ¿no es cierto?, como si nosotros seríamos superiores. No, tenemos que hablarles como de Chado, de la Grey. Y le tenemos que hablar como y exhortar poniéndonos al lado para que juntos podamos seguir el camino. La enseñanza dice, este es el camino. Y la exhortación dice, cómo caminar juntos en este camino. Y eso es lo que queremos hacer. Deseo de todo corazón que ustedes sean jóvenes fuertes en Cristo. Con la palabra de Dios, resistan al maligno y a este peligro tremendo que nos ha declarado también el Espíritu Santo, ¿no?, a través de la palabra de Dios. Vamos a seguir un poco con este tema, pero quiera el Señor que tal vez en esta noche pueda haber alguna experiencia de conversión. No en este momento, sino en la intimidad del corazón. El que no tenga seguridad salga del burgo ya. Pásese a Cristo, porque va a ser para bendición de la iglesia, porque necesitamos jóvenes fuertes que venzan al maligno. Que así sea. El Señor les bendiga. Bien, damos gracias al Señor por la palabra que hemos escuchado. En lo personal me ha hecho mucho bien. Y solamente pensaba en la experiencia mientras que el hermano iba desarrollando el tema, y que sea mi caso y que sea también el de todos ustedes, y lo que le pasó al apóstol Pablo, ¿no?, luego de que el Señor lo llamó. Y Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniéndole las manos encima, dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, y seas lleno del Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al punto la vista, y levantándose fue bautizado. Y gracias a Dios por esta palabra que Dios nos envía, con estos fines. Quizá vamos por un camino, ¿no? Y ahora el Señor nos trae acá para escuchar esto, tan fuerte y tan real, porque en el colectivo podemos ver esto, donde nos movemos, y ya lo tomamos como normal. La igualdad de género, las parejitas, y hay que aceptarlo, se dice, ¿no? Porque si no estamos discriminando. Y el Señor quiere que caigan de nuestros ojos las escamas de acostumbrarnos al pecado. Así que bueno, gracias a Dios por este tema y por la forma que tuvo el Señor de hablarnos el corazón. Y si alguno todavía no ve, que pueda ver, que reciba al punto a la vista espiritual para comprender estas verdades. Y dice que de Pablo cayeron como escamas, que es lo que tiene un pescado, ¿no? Cuando se lo raspa, cae esa lentejuela, esa lenteja grande como una costra. Bueno, eso es lo que el Señor quiere que también nosotros recibamos, al punto la vista.